por la construcción de una organización de masas del sector urbano popular en el Frente Popular Revolucionario, situación de la población urbana. 1. Las ciudades surgieron como resultado del desarrollo del capitalismo en el mundo ante la necesidad de que los burgueses acumulen en centros de población la fuerza de trabajo para sus fábricas, los medios de transporte para hacer circular las mercancías, centros de comercio para poder vender sus mercancías, hacer circular su dinero, especular con él, volverlo a invertir, etc. Esto dio origen a diferentes contradicciones entre los trabajadores que debían vender su fuerza de trabajo y los patrones o capitalistas que pagaban su salario y a la vez les vendían o rentaban sus viviendas, sus alimentos, ropa, etc. En los últimos 70 años, estas contradicciones se han agudizado cada vez más. Cada vez existen más los asentamientos de grandes sectores de trabajadores con empleo o sin él, y sus familias. Se han ubicado en la periferia de las ciudades sin servicios públicos y en otros casos en condiciones de miseria extrema que proceden de las zonas rurales del país en busca de mejorar sus condiciones de vida y acceder al trabajo asalariado. En 1950, poco menos del 43% de la población en México vivía en localidades urbanas, es decir, en poblaciones con más de 250 habitantes. En 1990 era de 71% y para el 2010 esta cifra aumentó casi el 78%. Es decir, que de los 112 millones de mexicanos, 8.73 millones son habitantes de las zonas urbanas. 2. Los trabajadores que viven en la mayoría de los asentamientos irregulares tienen bajos salarios. Otros son vendedores ambulantes, tienen empleos eventuales, son trabajadores domésticos, desempleados, incluso indigentes. Con la última crisis del capitalismo, el número de los pobres ha aumentado. De acuerdo al Coneval, una institución autónoma y descentralizada, reporta que en el año 2010 el 46.42% de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional, es decir, que además de percibir muy poco dinero por su trabajo no tienen acceso a otros derechos como la educación, la vivienda, los servicios públicos, la salud, a la seguridad social, incluso a la alimentación. Aproximadamente 52 millones de personas presentan al menos una de las siguientes carencias en promedio general que representen 2.7 carencias sociales. Porcentaje de la población con carencias sociales. Acceso a la seguridad social, 67.4%. Accesos a los servicios de salud, 40.7%. Rechazo educativo, el 21.7%. Acceso a la alimentación, el 21.6%. Servicios básicos en la vivienda, 18.9%. Calidad y espacios de la vivienda, 17.5%. Sobre el acceso a la alimentación, el CONAMAL estima que en el ámbito urbano requieren 974.9 pesos en octubre del 2009 para la comida de una persona al mes, pero para diciembre del 2010 se elevó a 1,012 pesos. Resulta entonces que el 61.5% de la población no gana lo suficiente ni siquiera para comer lo mínimo necesario, aun cuando se destine el 100% de su dinero en la comida. 3. Las instancias del gobierno burgués reconocen al menor un déficit de 15 millones de viviendas en el país, cuantificado en noviembre del 2017. Año con año, ese déficit crece en vez de disminuir. Además de las viviendas que existen, la Comisión Nacional de la Vivienda refiere que el 29% tiene rezago habitacional, es decir, que están construyendo con material reciclable o desecho, con piso de tierra, o el gobierno federal y los gobiernos estatales han abandonado desde hace varios sexenios la responsabilidad de resolver esta necesidad social que cumple con un derecho humano plasmado en la Constitución política de nuestro país. En lugar
La política neoliberal solo ha dado entrada a las empresas inmobiliarias para que mediante el crédito de los trabajadores se enriquezcan vendiéndoles viviendas a quienes predican por lo menos 4 salarios mínimos, condicionando así el derecho a la vivienda a que tengan un trabajo fijo, condición que cada vez menos se cumple. El resto de la población tiene escaso o nulo acceso a programas de la vivienda. En todo caso, solo los más pobres alcanzan acciones parciales de vivienda como suelo, techo, un cuarto adicional o material. Por su parte, las industrias constructoras como Geo, Omex, Urbi, las mayores empresas del mercado de vivienda, alcanzan un alza promedio de ingreso del 12% cada año y ya tienen sueldo asignado para construir hasta por los próximos 5 años. Urbi con 270,000 viviendas, Geo con 300,000 viviendas, de tal manera que se garantizan sus ganancias para el futuro. De acuerdo a las estadísticas oficiales, para el gobierno y la burguesía, que representa el 30% de viviendas, se obtiene de forma ilegal, es decir, que son resultado de invasiones de tierra, fraudes o el uso no autorizado del suelo para la habitación, cuando es la misma política de la burguesía la que garantiza esas condiciones precarias de vida para que los que tengan trabajo acepten vender su fuerza de trabajo en cualquier condición. 4. Seguridad pública. La guerra contra el narcotráfico no solo demuestra la incompetencia del gobierno federal para combatirlo militarmente, sino que la evolución de esta guerra deja claro que la impunidad y la corrupción del Estado burgués es la que ha dado origen, como parte de una misma política, para imponer su proyecto, su tasa de ganancia, el terror, la violación a los derechos humanos, la militarización y la fascización del régimen. Está clara evidencia de la descomposición del capitalismo en nuestro país. Los levantamientos, secuestros, asaltos, violaciones quedan impunes. El 98% de los asesinatos no se esclarecen. Los defensores de derechos humanos y los periodistas siguen siendo amenazados. No han cumplido la promesa de depurar a las políticas. No se persiguen los delitos de lavado de dinero, ni se le da seguimiento a las ganancias de los beneficios del narcotráfico, tanto en el servicio público como en la iniciativa privada. La vida en muchas ciudades de nuestro país ha cambiado diariamente. Entre las ciudades más peligrosas del mundo se encuentran Ciudad Juárez, Mazatlán, Culiacán, Tepic, Durango, Torreón, Tijuana, Acapulco, Reynosa, Nuevo Laredo y Cuernavaca. El desempleo ha aumentado en la medida en que muchos negocios han tenido que cerrar, o bien el cobro de las cuotas por parte del narcotráfico ha obligado a los pequeños o medianos comerciantes a que despidan a parte de sus trabajadores o cierren ante la vista complaciente de los gobiernos locales. Las ciudades donde los narcotraficantes se desplazan libremente, el comercio ambulante ha desaparecido. La inseguridad ha hecho que disminuya la asistencia a lugares públicos, ha incrementado la deserción escolar en los turnos vespertinos de las escuelas de educación pública, incluso ha provocado el desplazamiento de algunas poblaciones. 5. Nuestra organización entiende que solo el cambio revolucionario que dé lugar a un nuevo constituyente, el cual surja del gobierno provisional revolucionario, podrá sentar las bases para que la situación de los trabajadores y sus familias en el campo y la ciudad puedan cambiar. Este cambio solo será posible si los trabajadores y los campesinos pobres se unen bajo un mismo programa, y quienes vivimos en las ciudades, amas de casa, jóvenes, desempleados, vendedores, ambulantes, comerciantes, conformados el sector urbano popular, y somos un aliado más para este cambio. Por ello es muy importante que nos organicemos tanto en el campo como en la ciudad, en las fábricas, escuelas, barrios, colonias populares, etc. Las ciudades son estratégicas para este cambio revolucionario. Entre ellas se
concentrarán la industria, los comercios y los servicios urbanos para el consumo y la habitación. También se concentrarán los poderes y apartados del control del gobierno burgués. 6. La burguesía durante mucho año ha planteado que la planificación del desarrollo urbano termina en algún momento con las contradicciones sociales de las grandes ciudades. Sin embargo, su única presentación con este engaño es que a través de la planificación se garantice los ajustes necesarios para que siga desarrollando la forma de obtener ganancias a partir de la explotación de los trabajadores. La planificación de las ciudades a beneficio del pueblo solo puede partir de que el pueblo mismo esté en el gobierno, ya que debe partir de la concepción de las clases populares y no de la burguesía. 7. La diversidad de los sectores de la clase trabajadora que se agrupan en el urbano popular implican que nuestra organización asume una gran diversidad de demandas y de formas de lucha. Crear alternativas de organización y participación para cada una de ellas, lo que implica un gran trabajo que debemos desarrollar de acuerdo a las condiciones particulares de cada centro y cada comité de lucha. Pero en todos los casos, nuestro trabajo debe estar dirigido a aglutinar a sectores de la población cada vez más amplios que hasta ahora no están organizados y sumarlos a la lucha por el Frente Único del Pueblo y por un nuevo constituyente. Abrimos a las masas, a sus organizaciones, a las mesas de colonos, a las agrupaciones de vendedores ambulantes, a las amas de casas, a la oportunidad de participar en discutir y diseñar el tipo de organización urbano popular que necesitamos para dar la lucha contra el régimen. Nos propondremos la construcción de una organización de masas en la que condicionamos no solo por luchar que nuestras demandas inmediatas, sino además propondremos luchar por un nuevo constituyente, es decir, por un nuevo gobierno discutido y aprobado en una Asamblea Nacional, resultado de la convergencia de todas las luchas del país en contra del gobierno burgués y bajo dirección del proletariado y su alianza con los campesinos pobres. La Asamblea Nacional que conlleve al nuevo constituyente debe, además de reivindicar la lucha para resolver los problemas de empleo, vivienda, educación y salud, debe proponerse garantizar para todos el ejercicio de los derechos, una democracia emanada del pueblo y no de las instituciones burguesas, que construyan un gobierno popular que siente las bases para terminar con el enriquecimiento a partir de la explotación del trabajo de hombres y mujeres para unos cuantos. 8. Para avanzar en la organización de este sector, nos proponemos, entre otras cosas, inciso A, creación y fortalecimiento de organizaciones de inquilinos. Dado que existe un alto déficit de vivienda para las familias, estas se ven obligados a adquirir casitas, departamentos o cuartos en un alto costo. Periódicamente se incrementa el monto de sus rentas sin que tengan mantenimiento adecuado. Para los dueños de los inmuebles hay mayor oferta para rentarlos a quienes les convenga, incluso es el más rentable hacerlo a industrias, servicios y comercios, lo que implica la sustitución del suelo en los centros de las ciudades, dejando en mayor grado la marginación de la vivienda de los trabajadores. Las leyes inquilinarias no existían o benefician a los dueños, o no solo representan de acuerdo a la entidad federativa de la que se trata. B. Otra línea del trabajo es la organización de grupos sociales de vivienda y la organización de proyectos de vivienda popular. No puede ser que solo quien tenga acceso a trabajar tenga acceso a un crédito para poder hacerse de un lugar donde vivir, de tal manera que el derecho constitucional a la vivienda no debe estar subordinado al derecho de tener trabajo. De cualquier forma, en este sistema, ninguno de esos dos derechos se cumple ni se cumplirá mientras la burguesía en el poder no le convenga, por lo que la organización de solicitantes de viviendas por la construcción de proyectos de vivienda popular con la obtención de créditos, compra, construcción colectiva de predios y viviendas debe ser otra demanda fundamental
de lucha que vincule la lucha económica y política. C. Proponer a la organización de mujeres y jóvenes, que son dos sectores importantes que sobreviven en las ciudades en condiciones más precarias. Las mujeres están subordinadas a más de 2 jornadas de trabajo en el mercado laboral y en los quehaceres domésticos. Son también las víctimas más frecuentes de violencia familiar. Son quienes en forma directa tienen que resolver con irregularidades y precarios ingresos económicos todas las necesidades de sus familias y son utilizadas por los gobiernos como el instrumento de innumerables programas de ayuda que más bien son utilizados para tenerlas como clientes electorales. Por su parte, la gran mayoría de los jóvenes están excluidos de los centros de educación y del trabajo. Son principalmente víctimas de la violencia callejera. Son reprimidos incluso solo por su apariencia. D. Promover la organización de los comerciantes ambulantes para hacer respetar su fuente de trabajo, defender los sitios de ventas y el hostigamiento por parte de los cuerpos policíacos del gobierno y ahora también del narcotráfico. Son parte de la población económicamente activa y el capitalismo neoliberal los mantiene excluidos de las fuentes de empleo seguro y con seguridad social y los tratan como ilegales en su patria. Nos proponemos la construcción de una organización de masas, en que los ciudadanos, no solo por luchar por nuestras demandas inmediatas, sino además proponemos luchar por un nuevo constituyente, es decir, por un gobierno discutido y aprobado en una Asamblea Nacional, resultado de la convergencia de todas las luchas del país en contra del gobierno burgués y bajo la dirección del proletariado y su alianza con los campesinos pobres. La Asamblea Nacional que convoque al nuevo constituyente debe, además de reivindicar la lucha de resolver los problemas de empleo, vivienda, educación y salud, debe proponerse garantizar para todos el ejercicio de los derechos, una democracia emanada del pueblo y no las instituciones burguesas, que construyan un gobierno popular que se siente las bases para terminar el enriquecimiento a partir de la explotación del trabajo de hombres y mujeres por unos cuantos. 8. Para avanzar en la organización de este sector, nos proponemos, entre otras cosas, a creación y fortalecimiento de organizaciones de inquilinos, dado que existe un alto déficit de vivienda para las familias. Estas se ven obligadas a alquilar casitas, departamentos o cuartos a un alto costo. Periódicamente se incrementa el monto de sus rentas sin que tengan mantenimiento adecuado. Para los dueños de los inmuebles hay mayor oferta para rentarlos a quienes más les convenga. Incluso les es más rentable hacerlo a industrias, servicios y comercios, lo que explica la situación de uno de los suelos en los centros de las ciudades, dejando en mayor grado la marginación de la vivienda de los trabajadores. Las leyes inclinarias no existen o benefician a los dueños, no se respetan de acuerdo a la entidad federativa de la que se trata. B. Otra línea de trabajo es la organización de grupos de solicitantes de vivienda y de la organización de proyectos de vivienda popular. No se puede ser solo que quien tenga acceso al trabajo tenga acceso a un crédito por poderse hacer de un lugar donde vivir, que tenga de tal manera que el derecho constitucional a la vivienda no debe estar subordinado al derecho de tener trabajo. De cualquier forma, en este sistema, ninguno de dos derechos se cumple ni se cumplirá mientras la burguesía en el poder no le convenga, por lo que la organización de solicitantes de vivienda por la construcción de proyectos de vivienda popular con la obtención de créditos, compra y construcción colectiva de predios y viviendas debe ser demandada fundamentalmente de la lucha que vincule la lucha económica y el político. C. Promover la organización de mujeres y jóvenes, que son dos sectores importantes que sobreviven en las ciudades en condiciones más precarias. Las mujeres están subordinadas a más de 2 jornadas de trabajo en el mercado laboral y los quehaceres domésticos. Son también las víctimas más frecuentes de violencia intrafamiliar.
son quienes de forma directa tienen que resolver con sus irregularidades y precarios ingresos económicos todas las necesidades de sus familias y son utilizadas por los gobiernos como el instrumento de innumerables programas de ayuda que más bien son utilizados para tener como clientes electorales. Por su parte, la gran mayoría de los jóvenes están excluidos de los centros de educación y del trabajo, son los principales víctimas de la violencia callejera. Son reprimidos incluso solo por su apariencia. D. Promover la organización de los comercios ambulantes para hacer respetar su fuente de trabajo, defender los sitios de venta y hostigamiento por parte de los cuerpos policíacos del gobierno y ahora también el narcotráfico. Son parte de la población económica activa y el capitalismo neoliberal los mantiene excluidos de las fuentes de empleo seguro y con seguridad social y los tratan como ilegales en su patria. Impulsar la lucha reivindicativa por el mejoramiento de la vida y el acceso universal a los servicios públicos de agua, drenaje, electricidad, seguridad pública sin presión, por los espacios de desarrollo de la cultura y recreación, por la lucha de las madres y padres de familias por defender la gratuidad de la educación pública, oponiéndose al cobro de las cuotas ilegales, por la organización democrática de los padres de familias en las escuelas. 9. El desarrollo de la lucha urbano popular tiene un amplio marco de alianzas en todas aquellas organizaciones que permitan un mayor avance en la lucha reivindicativa, pero también en la construcción de un frente único y convergencia hacia un proyecto revolucionario, avanzar por junto con el movimiento social y mantenernos como parte integrante de la lucha general de los trabajadores y campesinos por la constitución de un nuevo gobierno. Esta organización debe demostrar que por encima de las dos coyunturas electorales, que sin dejar de reconocer la importancia de la participación electoral, su tarea fundamental está en construir organizaciones representativas en los barrios y en las colonias, que además de definir sus demandas particulares y movilizarse por ellas, se proponga discutir el problema del gobierno, el problema de cómo combatir el gobierno burgués a través de la construcción del Frente Único del Pueblo y de la huelga política nacional. No esperamos que ningún diputado o representante local del gobierno resuelva como migajas nuestra situación de miseria. Hemos visto que en muchas elecciones y el resultado es el mismo. Pasan en campaña, prometen y no vuelven a recibirnos o nos resuelven muy poco. Declaración de los principios. La Declaración de los Principios es una exposición general de los aspirantes y bases teóricas e ideológicas en torno a las cuales realizan su trabajo. Explica por qué aspira a ser una organización revolucionaria de masas en contra del régimen capitalista, en contra de la explotación y la opresión del hombre por el hombre y por qué lucha por la construcción de un gobierno democrático popular que a partir de un nuevo constituyente. Debemos difundir una nueva división del mundo, por lo que luchemos que parta fundamentalmente de construir un nuevo gobierno encabezado por trabajadores del campo y de la ciudad en base a los intereses del pueblo y no de los dueños del dinero. Este nuevo gobierno y el sistema político-social de él debe garantizar para todos el respeto de los derechos sociales y políticos. Debe basarse en la concepción de la libertad, de la igualdad, de la justicia, de fraternidad y de humanidad que el pueblo tiene. A partir de esas necesidades, obreros, campesinos, pobres, colonos, estudiantes, los sin techo, los demócratas consecuentes, los revolucionarios, los comunistas y todos aquellos hombres y mujeres que aspiraron a una patria nueva para conseguir nuestros objetivos, sueños, esperanzas, hemos decidido construir la Organización Popular Revolucionaria de la Unión Revolucionaria Urbano Popular, OPR o URUP, bajo la siguiente declaración de principios. 1.
la lucha de clases y su sentido democrático revolucionario. A. Nos proclamamos para trabajar tenazmente para que las masas y sus organizaciones se afirmen en la línea fundamental para avanzar hacia cambio de la emancipación social en pro de un cambio revolucionario que termine con la explotación del pueblo. B. Lucha democrática y revolucionaria por un nuevo orden social sin explotados ni trabajadores para la instauración de un gobierno provisional revolucionario, GPR, que sea el germen de un gobierno de obreros y campesinos pobres. Dicho gobierno convocará a una gran asamblea nacional constituyente democrática y popular, ANCDIP, en presentación de todas las clases y sectores de clases que hayan impulsado y participado en una destrucción del poder económico, político y social de la oligarquía financiera. La Asamblea Nacional Constituyente Democrática y Popular discutirá, aprobará y promulgará una nueva constitución política del país que contendrá las nuevas bases jurídicas y programas de sociedad, nación, Estado, gobierno, economía, filosofía, cultura, relaciones y política exterior, derechos del proletario, de los campesinos, pobres, división territorial, procuración e emancipación de justicia, de libertad, igualdad y democrática, proletaria, y constituirá la República Democrática y Popular, la RPD, en México. 2. La vanguardia de la lucha por la revolución, el socialismo y el consumo. A. La OPR o la URUP reconoce en la clase obrera a la clase más revolucionaria de la sociedad capitalista. Por sus condiciones materiales es la interesada en derrocar al estado de las cosas actual de dominación y opresión por parte de la burguesía. Ninguna otra clase o sector de clases están condicionados a dirigir una verdadera transformación radical de la sociedad capitalista, aun cuando los campesinos pobres y todos los sectores populares son unos aliados. B. Espíritu unitario y solidario. La OPR o la URUP guardará respeto de clases hacia otras organizaciones hermanas que tengan las mismas apariciones que las nuestras. Nuestras relaciones serán la cordialidad mutua, cooperación y la lucha conjunta para lograr nuevas demandas inmediatas e históricas en largo proceso de acumulación revolucionaria de fuerzas. Buscará la construcción de la unidad tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional en función a la alianza estratégica del proletariado, los campesinos pobres y el sector populares. 3. La lucha progresista, democrática y revolucionaria. A. La OPR será promotor de la defensa de los derechos humanos proletarios populares, las libertades democráticas y derechos políticos. No pronunciaremos en contra de la opresión política y en contra de la represión al pueblo. B. En cuanto al problema de la opresión de la mujer, nos manifestamos en contra de ella y nos promovemos en la emancipación como parte de la lucha de clases obrera, del campesino y del pueblo en general, por romper con las relaciones sociales capitalistas y los resabios tradicionales, machismo y patriarcado a que se tiene sujeta. C. Formación político-ideológica. La OPR promoverá entre los jóvenes, adolescentes, los niños, su educación política e ideológica de acuerdo a estos principios para impulsarlos a luchar por la constitución de un nuevo constituyente. 4. Las formas de lucha y el papel de las masas. A. Formas de lucha de la OPR. En camino hacia nuestra emancipación, los trabajadores del campo y de la ciudad y de todo el pueblo haremos uso de las formas de lucha legal y no ilegal que sean necesarias para instaurar el nuevo Estado, el nuevo gobierno y la nueva sociedad a la que aspiramos. Entenderemos la participación electoral como una forma más de la lucha legal, siempre y cuando sirva para aclarar en los objetivos de nuestra lucha por la construcción de un nuevo gobierno. B. El papel de las masas. La OPR considera que las hacedoras de la historia son las masas populares. Solo ellas organizadas y bajo un programa estratégico están en condiciones de impulsar el nuevo Estado, el nuevo gobierno y una nueva sociedad con la que soñamos.
En nuestra organización no caben los protagonismos individuales. El papel de los dirigentes se atiene a obedecer el mandato de las masas y ejecutar las tareas tácticas estratégicas que emanen de los eventos democráticos de la organización. Todos los dirigentes son revocables a su cargo. Estatutos. El presente estatuto de la Organización Popular Revolucionaria o Unión Revolucionaria Urbano Popular, OPR o URUP, recoge todos los principios organizativos del Frente Popular Revolucionario. Tiene para sus organizaciones de masas, para el cumplimiento de sus tareas revolucionarias, ya que esta OPR es parte integrante del Frente Popular Revolucionario. Así pues, el presente estatuto contiene los principios de materia de organización bajo los cuales se rige su sistema de organización, que completa la forma de ingreso, la definición de quiénes son sus militantes, la definición de cada uno de los organismos que lo componen, los órganos de dirección, los deberes, derechos y obligaciones de los militantes, las sanciones y metodología para imponerlas, los símbolos y su uso, bandera, himno, emblema, lema, entre otros aspectos. Los principios organizativos de la OPR son: A. Centralismo democrático. Consiste en la subordinación de la minoría a la mayoría, de los organismos inferiores a los organismos superiores, de los individuos a la organización y de toda la organización a las decisiones del Congreso Nacional. B. La dirección colectiva combinada con la responsabilidad individual. Significa que la actividad de dirección práctica revolucionaria de nuestra organización de masas, la agenda, temas, resoluciones, tareas y responsabilidades para su cumplimiento deberán de discutirse colectivamente en los organismos respectivos, defendiendo las responsabilidades individuales para el control de su cumplimiento. C. La educación y movilización política de masas. Para la consecuencia de nuestro programa, demandas y propuestas los asumimos como principio básico en la perspectiva de la acción práctica de esta revolución socialista y reconocimiento en clases obrera como la clase social revolucionaria por excelencia para emancipar a toda la sociedad de la explotación y opresión del hombre por el hombre. D. Independencia política e ideológica de clase. La OPR es independiente, orgánica, política e ideológica e incompatible con prácticas de la burguesía y sus partidos políticos, el Estado burgués y su gobierno, así como del imperialismo. Capítulo 1. Organización, domicilio, bandera, emblema, lema e himno. Artículo 1. La OPR o la URP es una organización de masas en la que se haya incorporado diversos sectores de clases y capas sociales explotadas y oprimidas que comprenden el sector urbano popular, como son colonos, pequeños comerciantes, artesanos, inmigrantes, inquilinos, solicitantes de predios, trabajadores ambulantes, artistas y otros, que lucha por mejores condiciones de vida, trabajo y de estudio, en defensa de las libertades democráticas y los derechos políticos a favor de la clase obrera y del pueblo. Nace como una necesidad de darle a las masas populares del sector urbano popular una alternativa de lucha y organización por la instauración de un gobierno provisional revolucionario fundamental de lucha y organización para la instauración del imperialismo. Capítulo 1. Organización, domicilio, bandera, emblema, lema e himno. Artículo 1. La OPR o la URUP es una organización de masas en la que se hayan incorporadas diversos sectores de clases, de capas sociales explotadas y oprimidas que comprenden el sector urbano popular, como son colonos, pequeños comerciantes, artesanos, inmigrantes, inquilinos, solicitantes de predios, trabajadores ambulantes, artistas y otros, que luchan por mejores condiciones de vida, de trabajo y de estudio, en defensa de las libertades democráticas y derechos políticos a favor de la clase obrera y del pueblo. Nace como una necesidad de darle a las masas populares del sector urbano popular una alternativa de lucha y organización que
por la instauración de un gobierno provisional y revolucionario, fundamentalmente de obreros y campesinos pobres, que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente Democrática y Popular que promulgue una nueva constitución política e instaure una república democrática y popular, que posiblemente la instauración de la dictadura revolucionaria del proletariado. La OPR o la URUP tiene por objetivo organizarse bajo las direcciones del Frente Popular Revolucionario y constituirse en el principal instrumento de masas del sector urbano popular para la restricción del poder económico y político de la burguesía, el imperialismo y la construcción y defensa del poder proletariado y del gobierno de obreros y campesinos pobres, que representen a todos los hombres y mujeres que aspiren de manera organizativa a cambiar condiciones miserables de vida de la humanidad y transformarse de manera revolucionaria el sistema de capitalista de producción. Artículo 2. El domicilio social central de la OPR o de la URUP será la Ciudad de México, Distrito Federal. Podrán establecerse domicilios estatales, municipales o sectoriales en cualquier parte del país, así como lo requieran sus necesidades de funcionamiento, crecimiento y seguridad, y así como acuerde su comité central. Artículo 3. La bandera de la OPR o URUP es un lienzo de color rojo, dentro del cual irá el emblema y las siglas en color amarillo. Artículo 4. El emblema estará constituido por una estrella de 5 puntas en color amarillo que simbolizan la esperanza de un mundo nuevo y tierra justa, el socialismo y el comunismo. En las siluetas de un brazo en alto con hoz y martillo, que significa que el mundo nuevo del trabajo y tierra justa a los que aspiramos solo podrán venir de una revolución proletaria realizada por los obreros y campesinos pobres y las masas populares bajo la dirección y hegemonía de los primeros, como la alianza de los trabajadores del campo y la ciudad. El emblema irá en el centro de la bandera, como con las siglas en su ángulo inferior derecho. Artículo 5. El lema de la OPR o la URUP es por un frente urbano popular hacia el nuevo constituyente. Artículo 6. El himno de la UPR es la Internacional. Artículo 7. El órgano central de la OPR o de la URUP es Vanguardia Proletaria, órgano central del Frente Popular Revolucionario y el Partido Comunista Marxista-Leninista. Capítulo 2. De los miembros de la OPR o URUP. Artículo 8. Son miembros o militantes de la OPR todas aquellas personas, organizaciones, grupos o colectivos que acepten de manera libre, voluntaria y disciplinaria los presentes estatutos, declaración de principios, el programa y todas las orientaciones prácticas y político-ideológicas que emanen de sus órganos estén organizados en alguna de las estructuras de y contribuyan al sostenimiento material del mismo. Artículo 9. Son simpatizantes, amigos y colaboradores de la OPR o URUP todas aquellas personas, organizaciones, grupos o colectivos que contribuyen de cualquier manera del desarrollo de actividades y consecuencias de sus tareas, fines y objetivos. Capítulo 3. Derechos, obligaciones y deberes. Artículo 10. Son derechos de los miembros de la OPR. Inciso A. Asistir a unas respectivas reuniones o asambleas con derecho a voz y voto. B. Votar y ser votados en sus reuniones o asambleas respectivas en donde se verifiquen actos de elección. C. Obtener todo el apoyo necesario y posible de las organizaciones a partir de las tareas que como militante les sean encomendadas. Inciso D. Presentar iniciativas y propuestas a la organización. Inciso C. Criticar y someter a una propuesta de sanciones con cuotas justificadas la actuación de los órganos de representación de los militantes y dirigentes dentro de las reuniones o asambleas o por conducto de los órganos pertinentes. Inciso F. Promover que se convoque a asamblea, reunión o congreso extraordinario
del órgano de la dirección respectivo cuando logre reunir la solicitud de cuanto menos el 25% de los miembros del órgano de la dirección respectivos. Inciso G. Derecho a defenderse de cualquier acusación que tenga al interior de la organización. Artículo 11. Son obligaciones de los miembros. Inciso A. Cumplir y hacer cumplir el programa, la declaración de principios y presentes estatutos, las disposiciones y reglamentos que de ellos se deriven y los acuerdos que emanen de los órganos de dirección y de sus organismos. B. Asistir con puntualidad a todas las citas, asambleas, reuniones, manifestaciones, mítines o cualquier otro acto que sea convocado por órganos de la dirección política o de sus organismos. C. Cumplir con las responsabilidades de organización le asigne. D. Aprobar el 1% de su salario o ingresos o una cooperación voluntaria si no tiene ingreso o salario para su sustentabilidad de la organización. E. Atacar los acuerdos y tareas que someten a reuniones o asambleas aun cuando no hubiera asistido a ellas si les compete a acatarlos. B. D. F. Informar a una asamblea o reunión y a los órganos de dirección superiores y de cualquier situación que pueda redundar en perjuicio de la organización, guardar absolutas severa todos los asuntos que refieren a la vida interna de la organización, los cuales podrán discutir interiormente y bajo los mecanismos que establece estos estatutos. H. Poner los intereses y asuntos de la organización por encima de los personales. I. Abstenerse de colaborar en actos de alguna forma que perjudiquen los intereses de la organización y las masas populares. J. Contribuir a la formación de los circuitos de estudio y de todas las iniciativas que contribuyan a incrementar el patrimonio organizativo, político, ideológico y cultural de la OPR. K. Disminuir y recuperar el costo de vanguardia proletaria. Apoyar en su sostenimiento tanto técnico, financiero, logístico y material, como el envío de denuncias, artículos, notas, entrevistas, fotografías, carteles, caricaturas u otros testimonios o documentos que eleven el nivel de conciencia de clase de los lectores y haga su indignación contra la explotación y opresión capitalista, su Estado y su gobierno. Artículo 12. Son deberes de los militantes a anteponer siempre los intereses generales de la organización a los intereses personal de grupo o de organización particular. B. Contribuir en el desarrollo particular para elevar el nivel de acción organizativo, político, ideológico, científico y cultural. C. Fomentar en sí mismo y en sus correligionarios el espíritu de la iniciativa y audacia para incrementar su patrimonio, su crecimiento organizativo, sus formas de lucha y su táctica y estrategia. D. Promover la crítica y la autocrítica con un sentido pedagógico ideológico para corregir los errores cometidos y elevar los niveles de responsabilidad y disciplina en la vida organizativa. E. Cuidar y proponer en alto el nombre, la bandera, símbolos y la línea organizativa política ideológica de la OPR. Capítulo 4 de la estructura organizativa. Artículo 13. Todos los organismos de base, de dirección intermedia y dirección central, Comité Central de la OPR, están obligados a reunirse de manera regular y periódicamente, a llevar un registro y control de sus reuniones, resoluciones y tareas que deberán ser anotadas en actas y minutas que deben constar debidamente y en orden cronológico en un libro de actas para poder notificar a otros organismos. El Comité Central es el responsable de generar, de vigilar y de ver y llevar a un escrito control de la actividad organizativa de la OPR y tomar las medidas pertinentes para mejorar su funcionamiento. En los distintos niveles de la organización podrán continuarse las comisiones que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus tareas. Nuestra organización se rige de abajo hacia arriba y la dirección política se ejerce y se controla de arriba hacia abajo
y de abajo hacia arriba. De los comités de lucha, artículo 14. La base fundamental para la construcción de la OPR es la construcción de comités de lucha u organización de base que forman en los barrios, colonias, agencias municipales, cabeceras municipales, delegaciones, mercados, centros de migración, centros artísticos, culturales, escuelas, centros de trabajo, cooperativas, etc., el cual elige una asamblea general a sus órganos de dirección, representación y comisión de trabajo. Este nivel de organización reside de la capacidad de nuestra organización de ligerarse directamente con las masas de los sectores del urbano popular. Deberán construirse en escuelas de formación política e ideológica de masas y en los mejores instrumentos de esta para la lucha por sus demandas inmediatas e incorporarlas a la lucha combativa para la transformación y revolucionaria de la sociedad capitalista. Podrán existir organismos de la dirección intermedia cuando por el nivel y desarrollo de su trabajo de las masas sea necesario para llevar un control de la construcción y funcionamiento de los organismos de base de la OPR. De los organismos de dirección intermedia, artículo 15. Podrán construirse comités locales, CLO y municipales. Los comités locales y municipales se constituirán a partir de la reunión plenaria, asambleas de delegados de los comités de la base de la URUP que realicen actividades político-organizativo en una localidad o municipios con órganos de dirección, representación y comités de trabajo respectivos. Artículo 16. Asimismo podrán continuarse comités estatales, zonales, en cuanto el desarrollo del trabajo de masas y su atención lo requiera. De la misma forma, la Asamblea General se realizará la elección de órganos de dirección, representación y comisiones de trabajo respectivo. Se considera región o zona una división territorial oficial o no oficial cuyas características económicas, políticas, sociales, culturales e históricas sean comunes a esa democracia. Artículo 17. El o los organismos de dirección intermedia superiores respectivos o el Comité Central llevará un control de todas las actividades que lleven a cabo los organismos de dirección intermedia inferiores. De los organismos de dirección central, artículo 18. El Congreso Nacional es la máxima autoridad de la OPR. Es constituyente por los delegados elegidos democráticamente en cada uno de los comités de lucha y los miembros de los organismos de dirección intermedia y del Comité Central. En el Congreso Nacional podrá haber 1 delegados efectivos, 2 delegados fraternales, 3 delegados invitados y de apoyo. La formación en la que habrá de participar los delegados de las diversas categorías serán definidas en la convocatoria respectiva al Congreso Nacional. Artículo 20. Congreso Nacional escucha, discute y aprueba el informe del Comité Central, discute y aprueba la línea política general y la estrategia y táctica y documentos básicos y elige el Comité Central. El Congreso Nacional Ordinario se reúne cada 4 años. Podrá convocarse a Congreso Nacional Extraordinario cada vez que las circunstancias de lucha de clase lo requieran. Artículo 21. Podrán realizarse conferencias nacionales. Las conferencias nacionales se integrarán de manera similar al Congreso Nacional. Las conferencias nacionales solo podrán discutir asuntos vinculados con la aplicación de las resoluciones, orientaciones y directrices que hayan aprobado el Congreso Nacional Intermedio anterior y la evaluación del funcionamiento organizativo de toda la URUP para emitir las resoluciones, orientaciones y directrices presentes. Artículo 22. El Comité Central es el máximo órgano de dirección y representación central entre el Congreso Nacional y Congreso Nacional. El Comité Central elige la Comisión Ejecutiva del Comité Central y designa la comprobación de las distintas comisiones de trabajo centrales, convoca al Congreso Nacional y conferencias nacionales, lleva el control de toda la actividad de la OPR
presenta ante otras fuerzas políticas. El Comité Central funciona a través de los plenos o plenos amplios, los cuales deberán de realizarse por lo menos una vez cada 2 meses. Entre pleno y pleno del Comité Central será la Comisión Ejecutiva del Comité Central la encargada de conducir la ejecución de los trabajos y tareas por el Congreso Nacional, la Conferencia Nacional y el Comité Central. La Comisión Ejecutiva del Comité Central será la responsable de llevar el control de las finanzas centrales. La Comisión Ejecutiva es la responsable de convocar y asistir a plenos del CC. Nombrará una comisión de relaciones, el cual representa al Comité Central ante las organizaciones políticas. Los miembros de la Comisión Ejecutiva están subordinados a la dirección colectiva del CC. Capítulo 5 de las sanciones. Artículo 23. Las sanciones que les impondrán a los militantes de la OPR, dependiendo de la gravedad de las faltas, son las siguientes. Inciso A, llamada de atención. Inciso B, amonestación por escrito. Inciso C, inhabilitación por ocupar cargos de dirección o comisiones. Inciso D, destitución de cargos de dirección o comisiones. Inciso E, suspensión de derechos. F, suspensión de la organización. G, expulsión. La expulsión es la sanción más grave que puede aplicar a un militante y se justifica cuando haya atentado gravemente contra la organización, en sus principios, programa, estatutos, su patrimonio, sus militantes, su estructura orgánica y contra los intereses de la unidad y la lucha de las amplias masas populares. La expulsión será procedente cuando así lo haya acordado la mitad más uno de los militantes del organismo que la pertenezca al sindicato y haya sido ratificada esta resolución por el organismo inmediato superior. Todas las sanciones podrán ser apeladas ante el organismo de dirección inmediato superior y ante el Comité Central. Los organismos de la OPR, dependiendo de las infracciones y las faltas cometidas, podrán establecer bajo su criterio y bajo su responsabilidad la sanción o las sanciones de acuerdo a las pruebas ofrecidas y valoradas, no necesariamente en el orden en que este artículo esté anotado. Para los casos en que las faltas o infracciones ameriten sanciones fuertes por la gravedad del caso, los organismos de la OPR, a la hora de juzgar la conducta de un militante, deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos. A, que haya una acusación formal en su contra relatando los hechos que constituyan la infracción o falta que lo acuse. B, que se aporten pruebas tanto por la vía de la parte acusada como por la vía directa del organismo que juzga. C, que el organismo fije fecha para discutir en pleno la conducta del militante que ha sido acusado y esto conste como parte del orden del día. Y D, que el militante que ha sido acusado sea convocado y se le permita su participación y defensa en la reunión en la que será tomada la resolución sobre su conducta. A la hora de definir su veredicto, el organismo deberá tomar en cuenta también los siguientes aspectos. A, circunstancias bajo las cuales se cometió la falta o infracción. B, las cualidades, características y circunstancias del militante que juzga y la parte que acusa. C, la sanción o sanciones que harán de imponer y la forma en que se hará de infundir tanto el militante que se juzga en el organismo que juzga, como la vida orgánica de toda la URUP. Capítulo 6 del patrimonio de la OPR o URUP. Artículo 24. El patrimonio de la OPR lo constituyen los siguientes bienes. A, las cuotas ordinarias y extraordinarias que aportan sus miembros. B, donaciones que hagan a favor de la organización. C, bienes, muebles e inmuebles adquiridos a nombre de la organización. Artículo 25. La cuota ordinaria será el 1% del salario o ingreso que obtengan los militantes. Los militantes que no obtengan ingresos o salarios podrán aportar una cooperación voluntaria económica en especie. Artículo 26. Para la venta de cualquier propiedad de la OPR será necesaria
y se necesitará un aval del Comité Central. Plataforma de lucha. Programa máximo 1. Por la restitución al pueblo de su papel de constituyente primario y soberanía popular, hacia la construcción de un frente único del pueblo, por una nueva asamblea constituyente y un gobierno provisional revolucionario, hacia la emancipación proletaria. 2. Garantizar para todos los mexicanos una vivienda digna, con acceso a todos los servicios públicos y medios de transporte eficientes y a precios populares. Incluir el acceso al agua potable como un derecho más que nos confiere la Constitución. Garantizar el desarrollo de programas de vivienda que cuenten con escuelas, hospitales, centros culturales, deportivos, mercados y áreas verdes libres de emisiones contaminantes. 3. Contra el crecimiento urbano anarquático y la planeación del desarrollo urbano y de acuerdo a los intereses de la burguesía, por la participación de los trabajadores y su organización en la planificación y desarrollo de su entorno social en las ciudades. Programa mínimo 4. Regularización y autorización del suelo de uso de los asentamientos irregulares de vivienda populares en todo el país. Validación de mecanismos para la expropiación de lotes urbanos que fueran necesarios por causa de utilidad pública para resolver el déficit de vivienda. 5. Gestión de recursos o créditos accesibles para la compra y predios y construcción de viviendas, sin condicionamiento a la seguridad en el empleo o al monto del salario. Lucha por el pago de rentas que sirva para adquirir la propiedad por parte de las organizaciones de inquilinos. 6. Incremento de recursos destinados a programas para construcción y mejoramiento de la vivienda popular, sin medición de empresas inmobiliarias particulares y con la participación directa de los solicitantes. 7. Luchar porque las reglas de operación de las instituciones de vivienda que no excluyan a ninguna familia que lo necesite y complete la participación directa de sus organizaciones sociales. 8. Garantizar el funcionamiento de un sistema integral de abasto alimenticio que evite la especulación y el aumento de productos básicos, por el abrantamiento del artículo de primera necesidad, contra la especulación y los monopolios, en defensa de la soberanía alimentaria de la población. 9. Por la acumulación de los impuestos indirectos que agraven el consumo de las masas. 10. En contra de la privatización de los servicios públicos como agua, luz, teléfono, drenaje, recolección de basura, etc. Por la dotación de servicios postal, telegráfico, fax, agua, luz, drenaje, teléfono, internet, recolección de basura para las colonias populares. 11. Por el respeto a la igualdad de género, en contra de cualquier forma de discriminación, acoso o violencia en contra de las mujeres, a favor de garantizar los derechos de género sobre la sexualidad segura y reproductiva, reconocimiento social del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos como una responsabilidad compartida, contra la discriminación, opresión y superexplotación de la mujer trabajadora. 12. Salud, educación, cultura y deporte gratuitos para todo el pueblo trabajador en todos los niveles. Para la construcción, mejoramiento, equipamiento y establecimiento de unidades médicas, de unidades deportivas, bibliotecas públicas, teatros populares y demás espacios de diversión, recreación y esparcimiento. 13. Por la defensa de la seguridad social universal de los trabajadores, los desempleados y sus familias, contra los programas demagógicos, asistenciales, seguro popular, que atenta contra la seguridad del pueblo, por una jubilación y pensión dignas. 14. Por comedores con centros de trabajo y en las escuelas, así como por transportes del personal y de los estudiantes totalmente gratuitos. 15. Por el respeto a los derechos humanos, a la libertad de manifestación, participación política y asociación, y en contra de los mecánicos de represión, discriminación que se ejerce en contra de la población en general y en particular de los migrantes. La libertad
y presentación con vida de los desaparecidos y presos de conciencia. 16. Por el derecho y la defensa del puesto de trabajo, contra el compartivismo oficial del sindicalismo charro, por un sindicalismo unitario, asambleísta, democrático, de clases, revolucionario e internacionalista. Respeto pleno al derecho y ejercicio de huelga. Cese a los despidos de cualquier tipo, por un aumento general de salarios que compense el alto costo de vida y eleve el nivel de vida de los trabajadores. Mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 17. Por el derecho al trabajo y en contra del desempleo, seguridad social y alimentación para los empleados, y que ésta sea suficiente para satisfacer las necesidades elementales de éste, así como a sus alrededores alimentarios. Reducción de la jornada laboral a 6 horas diarias, con pago de 56 horas semanales. Por cada 5 días de trabajo, 2 días de descanso obligatorio. Plazas de trabajo automáticas para quienes adquieran la edad de trabajo y para quienes egresen de estudios profesionales. 18. Por la defensa del derecho al empleo y de los sitios de venta de los comerciantes no establecidos. 19. En repudio a las farsas electorales con fraude, por el respeto a la voluntad popular y a la revocación de mandato. 20. Por el acceso de los jóvenes a una educación gratuita, crítica, científica y popular, por su integración al empleo sin experiencia condicionada, por el respeto a su salud y de educación sexual y reproductiva, contra el servicio militar obligatorio, por la prevención que sean víctimas de violencia y a cualquier forma de discriminación por su imagen o participación política, supresión del trabajo infantil, acceso universal a los centros de desarrollo infantil, guarderías para los hijos del pueblo. 21. Por la construcción, mejoramiento y equipamiento científico-técnico de las escuelas y universidades.